En Diseño y Diáspora siempre estamos buscando a quienes entrevistar de una manera amplia. O sea, tratar de no entrevistar a los sospechosos de siempre, a los que son fáciles de encontrar porque son más visibles. En el caso de esta serie de entrevistas a estudiantes, la idea es que no sean todos de estudiantes de las capitales, sino también haya estudiantes que estudian en ciudades más pequeñas. Hoy publicamos la entrevista a estudiantes de Palmira, un municipio colombiano del departamento del Valle del Cauca. El episodio que viene será estudiantes de la Universidad del Litoral en Argentina. Este es el segundo episodio de la serie Estudiantes de Diseño. En esta serie pregunto qué quieren cambiar de la enseñanza del diseño, por qué se reúnen y qué cosas hacen juntos. Esta es una serie de 6 episodios con entrevistas a colectivos de Chile, Colombia, Perú, Argentina y Finlandia. Acá entrevisto a Brian Steven Albornoz y Jorge Esteban Bolanos Bravo, 2 estudiantes de diseño industrial de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede de Palmira. En esta charla hablamos de construir el tejido social entre alumnos de diseño después de los años de pandemia, de crear un archivo de lo que pasó en la universidad para aprender de ese patrimonio cultural que puede ser la enseñanza en diseño en el pasado, y de sacarle los apellidos al diseño, como una forma de acercarlo más a otras necesidades del mercado laboral, donde un diseñador industrial ahora no tiene cabida. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Un gusto, mi nombre es Jorge Bolaños, 23 años, colombiano, de la ciudad de Cali, estudiando en Palmira, viajando todos los días, Capricornio, me gustan los gatos, no sé, mi compañero Brian, le cedo la palabra. Perfecto. Brian. Bueno, mi nombre es Brian Steven Albornoz Bedoya, soy de la ciudad de Palmira, Valle. Ya llevo un par de semestres estudiando el programa de diseño industrial aquí en la Universidad Nacional de Colombia, la mejor universidad del país, de verdad que me duela, perdón, siempre tenemos que decirlo, es parte reglamentaria. Y nada, me encantaba estar aquí en el podcast, la verdad. ¿Escucharon alguna vez Diseño y Diáspora? Sí, digamos que Diseño y Diáspora se ha vuelto como un referente en el cual nosotros como que poder nutrirnos un poco más de lo que está pasando alrededor, digamos, de acá del Cono Sur, sobre todo esas propuestas que son como interesantes, pero que llegaban a veces como por susurros de profes, o que se mencionaban por ahí esporádicamente porque tenían la oportunidad de viajar y de tomar esas experiencias, y ahora como que ya es como toda una plataforma, digamos, donde podemos estar enterados de qué están haciendo nuestros colegas en todas esas otras latitudes, cómo están atando nuevos conceptos, nuevas ideas, qué están construyendo, qué están caminando. Es un referente, yo creo, a grandes rasgos, de los últimos referentes, podría decirse, digamos, de todo lo que viene siendo el diseño. Buenísimo, me alegro un montón. Entonces, ustedes tienen un colectivo de diseño, ¿cierto? ¿O son representantes estudiantiles del programa de diseño industrial? ¿Eso qué quiere decir? Pues nosotros como tal no tenemos un colectivo muy estructurado, es más bien el apoyo de los estudiantes como tal el que recibimos. Y la presentación como tal es ya como una elección de que nosotros dos nos postulamos porque vimos que no había alguien que lo hiciera, entonces fue como, bueno, pues hagamos nosotros dos, ¿qué es lo peor que puede? Y nos lanzamos y por voto de los estudiantes nos eligieron. Y de allí empezamos a trabajar en todo lo que era el tejido social como tal, porque pues tenemos como la parte académica, pero no es nuestro fuerte como tal, sino todo lo que es tejido social, la construcción de comunidad, que ahí le estamos trabajando. ¿Y qué tipo de cosas hacen para esta construcción del tejido social? Digamos que uno dimensiona, o nosotros en nuestro programa o en nuestra carrera, dimensionamos lo que pasó con la pandemia, y es que nos dejó, por decirlo de alguna forma, totalmente aislados
Obviamente, en el proceso de pandemia, cuando ya pasa y podemos regresar a las aulas o el proceso, digamos, aquí donde no solamente vemos clases, sino que compartimos, nos veíamos atomizados, ¿sí? Como estudiantes, obviamente, que salieron durante ese periodo y otros nuevos que entraron no tuvieron la oportunidad de tener como esa transición, de poder ver, de poder vivir como quienes iban saliendo y quienes iban entrando y como esa transmisión de conocimientos o de costumbres que tenía la carrera ya adquiridas, teníamos unos espacios comunes que eran habitados, donde durante el almuerzo se hablaba de diseño, se construía, digamos, proyectos, se compartían ideas. Obviamente que eso en una sala de Meet no, nunca se va a poder ver reflejado. Y cuando ya logramos volver, ese espacio ya no estaba, quienes lo habitaban ya no estaban, quienes compartían la palabra ahí compartiendo alimentos, valga la redundancia, ya no estaban, y quienes entraron no pudieron ver o no tuvieron ese ejemplo, entonces no había, digamos, quien siguiera o ese legado, entre comillas, que para nuestra carrera era muy importante porque primero permitía articular unos espacios de diálogo, pero también espacios, digamos, de transmisión de conocimientos en cuanto a no solo realización de prototipos, sino de conceptos que ya se habían visto y también concretar otros espacios fuera de la U que siempre es importante como no solo de dispersión, sino también en el ámbito laboral o para, digamos, esas juntanzas en cuestión de proyectos. Entonces, la gran tarea con la que nosotros entramos cuando asumimos el proceso de representación, precisamente porque vimos tan, como la situación como tan grave, porque verdaderamente nos estaba afectando, es decir, esos chicos nuevos o chicas nuevas que entraban, estaban aislados totalmente, pues entraban a la carrera y no sabían cómo o no habían podido vislumbrar como todo lo rico que tenían. Es por eso también que nosotros pensando ya en dejar, ¿sí? En dejar la carrera en el momento en que pase, que pues será pronto, ese legado pueda continuar y es por eso que nos hemos enfocado en acá, obviamente en nuestro programa, en reconstruir ese tejido de la comunidad de diseño industrial, obviamente apuntándole a que pueda quedar algo más, que las personas simplemente vengan acá a recibir conocimiento, sino todo lo que permite esa riqueza, obviamente, y por la particularidad que tiene nuestra sede, que son personas de muchísimas partes del país. Entonces, como que ahondar más en esos conocimientos. Y decime una cosa, concretamente, ¿qué hicieron para reconstruir el tejido social? ¿Hay reuniones, eventos? ¿Qué pasa? Sí, bueno, empezamos con reuniones por carrera como tal y pues empezó a llegar poca gente porque pues, como mi compañero lo decía, la pandemia nos segregó muchísimo a tal punto en que éramos desconocidos. Entonces empezaron a llegar poquitas personas y con el tiempo empezaron a llegar, pues no la totalidad de las 250 personas que somos en el programa, pero sí más de la mitad del programa como tal. También empezamos a hacer lo que vendrían siendo talleres, a coordinar talleres de sketch, talleres de modelado en rinoceros, talleres de ilustración, Illustrator, Photoshop. Empezamos a hacer conversatorio de egresados. Entonces, los compañeros que recién habían salido y que tenían la idea del tejido social, que vinieran, nos explicaran cómo fue la universidad antes, cómo es ahora el mundo laboral. A ver, entonces venían los egresados a contarles como su experiencia. Sí, algo que nos ayudó, digamos, bastante fue empezar a hablar de la carrera en un pasado, como empezar a recoger esas memorias de lo que fueron, obviamente, quienes estuvieron detrás o quienes o pasaron primero por la carrera. Es decir, nosotros tenemos profesores o docentes que estudiaron ahí en el programa y ahora hacen parte del cuerpo docente como docentes de planta o docentes ocasionales empezar a preguntarles a ellos cómo era en ese tiempo, recoger, digamos, el archivo fotográfico, historias, qué actividades hacían antes, porque nos contaban que ellos también se pensaban en su momento cómo construir comunidad y bueno, todo ese sinfín de cosas que ya hemos, digamos, delimitado. Y eso fue muy interesante porque con ese proceso recogimos como actividades que ya les habían funcionado, espacios de integración, es decir, que era un trabajo que ya se había venido haciendo con anterioridad y que nosotros como que era más de retomarlo, ¿sí? Y también era motivacional en el sentido para los chicos porque
siempre es chévere ver lo que han hecho antes que uno, y más cuando es del contexto local y uno lo tiene tan cerca, es decir, cuando veíamos a los profes en talleres de carros autónomos que habían hecho de balineras o de, digamos, sus entregables o de sus proyectos en su época como estudiantes, porque era verlos también cómo se equivocaban, cómo iban aprendiendo, cómo iban ellos como descubriendo ese diseño y verlos ya ahora como docentes, con sus empresas, con sus ideas y con todo ese trayecto recorrido, como que le da a uno, digamos, el poder tenerlos mucho más como referentes y no tanto personas lejanas o de nombres raros de otros países. Entonces, como que eso, ese reconstruir esa memoria, por así decirlo, del programa nos ayudó bastante también como para poder seguir construyendo a largo plazo. ¿Y qué van a hacer con todo ese material fotográfico y esa recopilación? ¿Están pensando en compilarlo de alguna manera para compartirlo con otros? Sí, eso hemos, digamos, hablado ya con docentes, directivos de todos los espacios, porque sí queremos compilar y que sea, obviamente, que todos los nuevos estudiantes que entren al programa tengan acceso, sí, porque es un material muy grande, son fotos de entregas, de las actividades de esparcimiento, de fiestas, y entonces sí queremos, parte de lo que hacemos también con el Instagram, aparte que ha sido aparte un eje dinamizador bastante potente, entendiendo cómo funcionan ahora las nuevas dinámicas que incluso no son de nuestra generación, porque la verdad es también como que ya entraron personas mucho más jóvenes que nosotros y es entender cómo se comunican ya ellos, que ellos no ven, ya no son de correo, ya no son ni de Facebook ni siquiera. Entonces como que también migrar a esa plataforma, porque antes lo teníamos en Facebook, como que también ha sido un salto y también ahí queremos dejar como parte de ese registro. Ahí tenemos algunas en el perfil de diseño, tenemos algunas fotos de cuando hicieron los carros de balineras y entre otras actividades, como que también es tener un poco del presente y del pasado y del futuro, un poco de los proyectos que van saliendo cada día. Perfecto. ¿Y también tienen alguna idea de querer incidir en la currícula, en qué es lo que se estudia? O sea, también hacen propuestas para cambiar materias o perspectivas adentro de una materia o algo así. Claro, nuestra idea, o sea, la parte de representación también influye en que tenemos que hacer ese tipo de actividades, por lo que nosotros hemos analizado cómo se estructura a nivel nacional las asignaturas, cómo se estructuran a nivel nacional los programas, porque pues la universidad, al ser de Universidad Nacional, tiene unos regímenes bastante estrictos, entonces hemos estudiado eso, hemos visto cuáles son las falencias dentro de los programas. Estamos tratando de impulsar la parte de tecnología porque ha llegado un punto en donde la tecnología aquí se ha quedado corta y queremos que la universidad le pueda invertir mucho más a la tecnología, y con tecnología no requiero necesariamente que compren el último computador, sino que listo, aquí ya hay CNC y cortadora láser, impresora 3D. ¿Qué otra máquina puede servir para esto? ¿Por qué no una inyectora de plásticos? ¿O por qué no algo ya un poco más electrónico? Ya hay colegios aquí en Colombia que desde 11 ya les enseñan a programar y hacen robots y estas cosas. ¿Por qué a nosotros no? Entonces planteamos todos esos tipos de cuestionamientos y todos esos temas para que las directivas puedan empezar a actualizarse, puedan empezar a desarrollar mucho más lo que vendría siendo la parte de tecnología, que es algo que sí nos interesa mucho que se utilice aquí. Pero también ustedes como representantes de los estudiantes, ¿no lo llaman los docentes cuando están revisitando la currícula, cuando están pensando en qué nuevos cursos van a agregar o sacar o lo que quieran hacer con los cursos? Sí, por lo general eso pasa por una reunión que nosotros tenemos que es comité asesor de carrera. Entonces allí es donde pues nos preguntan si un profesor aislado tiene la idea de una materia, pero esta materia no corresponde a ninguna necesidad, pues nosotros podemos dar la opinión y ellos ahí ya, si las opiniones a favor ganan, pues se aprueba. Pero si las opiniones en contra ganan, pues esta se denega. Entonces sí hay cambios que se nos son consensuados, hay otros que no, pero pues no son cambios tan graves como de un momento a otro que hacer en una materia, sino como algún cambio docente o algún ajuste de contenido actualizado, pero pues
asumimos que todas las directivas aquí lo que buscan es la actualización constante del programa. Brian, ¿querés agregar algo a lo que contaba Jorge? Que una de las cosas que a ustedes les interesa es como impulsar la tecnología. ¿Hay algo más que quieran impulsar a la hora de cambiar lo que se está estudiando o modificar lo que se está estudiando en la carrera de diseño industrial? Sí, digamos, esto ha sido como el gran meollo o rompecopos de poder nosotros, digamos, permanecer en esta representación, porque cuando entramos, obviamente ya en materia, es enterarse como de todo lo por mejorar que tiene nuestra carrera y es mucho, en serio, es muchísimo. Es decir, nosotros tenemos una malla curricular que responde a otra ciudad donde está la sede, que es la sede de Bogotá. Ahí está el programa de diseño industrial. Hace 25 años alrededor, lo traen a Palmira y simplemente modifican unas cuestiones. Es decir, Bogotá es una ciudad con sus particularidades y Palmira es otra que se caracteriza por una muy fuerte que es agrícola. Es una región muy agrícola de Colombia. Entonces nosotros tenemos unas particularidades muy, muy distintas. Lo traen acá, lo implantan, le cambian unas 2, 3 cosas y para nada es un programa que responde a nuestras necesidades. Alrededor del 2012, 2014, lo reforman e igualmente no es un cambio profundo, es decir, no hay un pensamiento, digamos, desde cómo atender las necesidades locales o de nuevo nuestras particularidades. Nosotros ya entonces, alrededor de hace un año o más, se empieza antes de eso un proceso de reforma para, digamos, lograr acceder a lo que se llama el proceso de alta acreditación. Ese proceso de alta acreditación lleva a que el programa se haga varias preguntas, a que empiece a reflexionar sobre sí, digamos, en cuestión de comparar, bueno, es que hay asignaturas que tienen el nombre igual que hace 8 o 10 años, ¿sí? Digamos que la malla no se ha tocado desde ese entonces y cuando uno mira ya pues es grave, naturalmente es grave porque digamos uno esperaría que esta se cambiara cada 5 años, digamos por decirlo de alguna forma, se estuviera renovando. Nosotros entramos en ese proceso a complementar y obviamente eso nos ha traído, así como la parte del tejido nos ha traído bastantes alegrías, la parte, digamos, del cambio de esa malla curricular, sobre todo lo que es directivos, de pronto docentes, uno, si bien sabe que están los ánimos, a veces de pronto no tanto la disposición, porque los cambios implican salir un poco de la comodidad ya establecida. Cambiar la malla curricular implica de pronto mirar docentes que ya no son tan aptos, contenidos, materias, y hay materias a veces que son, digamos, amarradas por docentes. Y entonces es cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué no están en función de los conocimientos nuevos, de cómo va cambiando el mundo, sino que de pronto como que están ahí enquistados? Y obviamente eso es complejo, es todo un proceso duro. ¿Y ustedes ofrecieron nuevas materias, por ejemplo? Hemos hecho un ejercicio de propuestas, digamos, de mirar cómo está pues a nivel tanto nacional como local, qué se están ofertando, digamos, a nivel de vanguardia en el diseño o incluso otras que no habían sido ofertadas acá digamos que en nuestra ciudad somos la única oferta en diseño de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, como que también mirar cómo podemos ser un poco más grandes o robustos, ¿sí? Como para atender otros diseños. O sea, no hay diseño gráfico, diseño de experiencia, diseño textil, otros diseños. No, en nuestra ciudad no. Esos diseños son los que nosotros queremos incluir en nuestro programa, digamos, de diseño industrial de la sede de Palmira. Son los que queremos traer o hacemos el llamado para traerlos. ¿Y ustedes tienen libertad para, por ejemplo, hacer un trabajo de grado que sea de diseño textil o de diseño gráfico? ¿O tienen que ser los trabajos de grado estrictamente dentro del ámbito del diseño industrial? Es que es particular porque estuvimos dando una discusión con egresados en el cual construimos un panel y a ellos los trajimos, los invitamos y justamente la pregunta, digamos, movilizadora era: ¿debemos o no retirarle el apellido, por decirlo de alguna forma, a nuestra carrera? Porque se llama diseño industrial. Entonces, era en qué punto ya ustedes díganos que ya viven de esto, es decir, viven del diseño, les ha beneficiado o no tener el apellido industrial.
Esta entrevista es parte de las listas Estudiantes de Diseño, Colectivos y Cooperativas de Diseñadores y Colombia y Diseño. Las listas las encuentran en la sección de recomendados de nuestra página web, en Spotify y en YouTube. En esta entrevista hablamos de sacarle el apellido al diseño, o sea, de promover una malla curricular de diseño donde no haya diseño industrial separado de textil o gráfico, por ejemplo, sino una sola carrera de diseño. Sobre esto hablamos con varios profesores y en varias universidades latinoamericanas lo están implementando. Hablamos de esto con David de los Reyes, de la Universidad de los Andes, también en Colombia, en el episodio 403. Con José Alart, en el episodio 380, desde la Universidad Católica de Chile, y con Laura Novik, en el episodio 362, desde la Universidad de San Andrés, en Argentina. También en la reciente entrevista con Cheryl Heller para la serie de Innovación Social, ella mencionó el tema haciendo hincapié en que no nos hacemos ningún favor dividiendo el diseño en áreas, cuando en realidad muchas veces en un mismo proyecto atravesamos varios diseños. Está claro que esto de tener diseñadores sin apellidos o sin tener solo una especialidad delimitada por el nombre del título que le dieron en la universidad es algo que necesita más discusión en algunos lugares. La realidad es que muchos de nosotros terminamos la universidad en un área y fluimos a otra. Me gradué de diseñadora industrial hace muchos años y creo que hace ya casi 20 que no trabajo en diseño industrial. Tampoco me gusta el apellido de servicios, no me gusta llamarme diseñadora de servicios. Lo acepto porque se abren algunas puertas en Finlandia, concretamente porque es la manera de llamar a los diseñadores que nos dedicamos a la participación ciudadana o a diseñar algunos procesos colaborativos en las organizaciones. Pero si pudiera sacar el servicios, estaría encantada. Si cuando una dice diseñadora se entendiera que no hacemos solo diseño visual, ya sería un gran logro. Prefiero que me pregunten qué hago cada día, y si eso lo puedo explicar más fácil, si no hay que desandar lo que los demás piensan que es un diseñador o un diseñador de servicios. Es como que primero hay que deshacerse de los miles de prejuicios que ya están formados con respecto a nuestro trabajo, y después podemos empezar a explicar concretamente lo que hacemos. Por eso también adhiero a la propuesta de no tener un diseño, sino de abrazar varias áreas de diseño en las propuestas pedagógicas de las universidades. Al fin de cuentas, no sabemos qué vamos a estar diseñando en 5 años. Sigamos ahora escuchando a Jorge y Brian, que tienen muchísimo para contarnos. Un tema que me gustaría charlar es que Brian me dijo que hace parte del laboratorio de rizomas populares y que ahí desarrollan proyectos de impacto cultural. ¿Querés contarme sobre eso? Sí, digamos, acá en Palmira, con un grupo de amigos de otras disciplinas que han estudiado en diferentes partes del país, nosotros constituimos un colectivo, digamos, más bien un laboratorio experimental cultural acá para desarrollar proyectos de intervención social a raíz, digamos, de algunas preguntas que teníamos o, digamos, impactos que queríamos tener con las profesiones que estábamos adquiriendo. ¿Y qué tipo de cosas hicieron? Bueno, en el laboratorio de rizomas populares, porque puntualmente así se llama, hemos tenido, digamos, proyectos que los voy a de pronto nombrar brevemente. Uno es el semillero de investigación audiovisual, que se realizó en la zona rural de Tenjo, que constituye, digamos, en poder llevar desde los medios móviles, desde los dispositivos móviles como son los teléfonos, impartirles unos conocimientos de cine para que ellos empezaran a contar unos relatos, todos estos chicos, digamos, desde donde ellos viven, como es algo de pronto muy alejado que nunca se les lleva o se les llevan ese tipo de saberes que pudieran tenerlos, y pues a raíz de eso salieron unos cortometrajes y demás. También tenemos el laboratorio de gráfica popular, donde hemos explorado la cartografía, digamos, social, reflexionando un poco de la ciudad y digamos,
Sí, porque nos pensamos cómo podemos transformar nuestra ciudad y entonces ha sido un poco más un trabajo investigativo. Tenemos también en cuestión del patrimonio inmaterial el laboratorio, perdón, el festival de Carángano de Sobemangoviches, que es un poco complejo de explicar porque son como chicos que llevan una tradición cultural que alrededor de diciembre se visten, digamos, como a festejar o animan las calles o los barrios de la ciudad. Y entonces ahí ellos llevan mucho tiempo con la tradición y lo que hemos buscado es poder darles una visibilidad y cómo perdurarla en el tiempo. Y ya por último, tenemos lo que es la Feria Enjambre, que es un espacio de diseño, arte y ciencia, donde ha girado en torno al solar punk, digamos un poco de esa visión simbiótica de la naturaleza con la vida del ser humano, y ha sido una convocatoria a nivel nacional de artistas, donde se escogen 10 obras y se da un espacio de exposición, hay una premiación y hay una curaduría. Eso como a grandes rasgos. Está buenísimo. ¿Y esto está conectado también con lo que hacen en la universidad o esto es como independiente de la universidad? Ahí pasa algo y es, digamos, yo que hago parte del colectivo, he intentado vincular varias veces a la universidad y ha sido un proceso complejo, tedioso, por no decir que no han tenido buenos resultados. Y eso es algo también preocupante y que no solamente hemos notado, digamos, nosotros, sino otros egresados, otros compañeros, porque si hay como no sabemos tampoco y cómo podríamos definirlo, no sé, como una disposición o voluntad, incluso cuando es algo que beneficia, digamos, algo que es muy positivo en cuestión de imagen, en cuestión de apoyos y también como un respaldo que nosotros quisiéramos sentir de nuestra carrera, ha sido complejo, no ha tenido como buenos resultados, nos han negado las puertas en esas ocasiones que las hemos tocado, pero pues la idea es como seguir insistiendo, ¿no? E intentar de que eso cambie a futuro, naturalmente. Sí, me imagino que un tema tan genial como el solar punk, donde están investigando entre el diseño, el arte y la ciencia, es algo que a la facultad le debe interesar un montón desarrollar. Habría que, porque también es algo que se puede desarrollar en los trabajos de la universidad, ¿no? Claro, y es nosotros pensando cómo lo podemos articular, qué se puede generar desde allí, pero habría que preguntar a nivel directivo qué pasa, porque no, muchas veces no hay respuestas o las respuestas son negativas, y es algo que nos lleva también o nos moviliza a querer cambiar algunas cosas de nuestro programa, porque ese que no haya, digamos, esa vinculación con proyectos, no solamente con estos, sino con otros, es algo que a largo plazo pues nos perjudica porque nos cierra puertas o nos limita. Sí, aparte supongo que en Palmira tampoco hay un montón de exposiciones y eventos alrededor del diseño, entonces es muy importante que la universidad se vincule con estos esfuerzos. Más de exposiciones y todo lo que vendría siendo como la muestra, se hace más en Cali, ya que en Cali hay universidades privadas con sus propios recursos realizan estos, como lo puede ser la ICESI, lo puede ser la Autónoma de Occidente, que ellas sí hacen sus muestras, hacen sus exposiciones y hacen muchas actividades, las muestras del programa, pero son sus propios recursos y es más entre ellos y pues es en Cali, que es la ciudad vecina a Palmira. Pero como tal aquí en Palmira, la única universidad que tiene diseño industrial es esta. ¿Por qué contaban antes que vienen estudiantes de muy lejos? Vos incluso me parece que Jorge dijiste que venías de muy lejos. Pues esto ya es un poco más particularidades de la universidad, pues es Universidad Nacional, hay 4 sedes principales que están ubicadas en Bogotá, en Medellín, Manizales y esta que es Palmira. Lo que sucede es que pues diseño industrial solo está en Bogotá o en Palmira, entonces si las personas no alcanzaron a ingresar a Bogotá, pues lo más probable es que de Bogotá vengan para acá. Y esta sede, por su ubicación geográfica, tiene mucha comunicación con lo que vendría siendo parte del Pacífico, si mal no recuerdo, y el suroccidente colombiano. Por lo que en estas zonas no hay mucha variedad de universidades, lo que motiva a la gente a que venga aquí a hacer sus programas, independientemente de diseño. Las demás ingenierías que están aquí también están llenas de personas que son de otras partes que no son de Palmira. Incluso hay más personas de otras partes que no es de Palmira aquí estudiando. Perfecto.
Bueno, ¿qué los está inspirando a ustedes ahora? ¿Qué están leyendo, escuchando, mirando, que quieren recomendar a otros? Para recomendar, yo, bueno, pues sí soy como bastante cinéfilo, sí consumo bastantes películas y sí me he preguntado como qué películas debería ver un diseñador industrial. He intentado hacer como un catálogo o tener algunas de pronto por ahí para poder recomendar. Le he hecho el seguimiento, digamos, a unas últimas, que es de la doctora, de la directora Jennifer Baichal, que ella tiene Paisajes Manufacturados y Antropoceno, ¿sí? De Human M, ¿sí? Digamos que son increíbles esos documentales porque muestran toda la transformación, digamos, que ha hecho el ser humano sobre el planeta Tierra. Son unas imágenes increíbles y que dejan mucho que reflexionar, obviamente, cuando nosotros hablamos de todo el ciclo de vida de un producto. Ahí vemos el impacto que verdaderamente eso tiene. Siento que son unos documentales bastante particulares donde la mirada del autor y reflexión a través de la imagen tiene reflexiones muy, muy interesantes. Y ya en cuestión de lecturas, también pues enseñar a transgredir de Bell Hooks es algo que también he estado como en remojo por ahí tomando, leyendo, sí, a paso lento y también está muy, muy, muy interesante. Buenísimo. Me gusta Bell Hooks, pero ese no lo leí, así que lo voy a leer. ¿Y Jorge, qué estás leyendo, mirando, escuchando? Yo leo bastantes cosas que saca uno de nuestros docentes, Juan Pablo Arenas, que tiene que ver mucho con metodologías y modelos de pensamiento, que es algo que me llama mucho la atención para poder romper el esquema lineal con el que se viene enseñando desde preescolar, primaria, secundaria. También hay un libro que me gusta mucho y este recomiendo, de pronto tú ya te lo has leído, Cuando todos diseñan. Me parece bastante interesante porque pone en debate el hecho de que pues ahorita hay diseño de sonrisas, hay diseño de uñas, hay diseños de cabello. Entonces, ¿qué es lo que uno hace hoy en día? ¿Cuál es la modernidad del diseño? Porque al fin y al cabo ya todos diseñan. Y en cuanto a películas, yo me voy más por un lado más comercial. Me gustan mucho las películas que estén con identidad, lo que viene siendo Guillermo del Toro y todo su manejo en el cine mexicano, que está cargado de identidad y de referencias, me parece muy llamativo. También del mismo cine mexicano, Huesera, me parece algo que un documental que logra representar realidades que no son ficticias, que son, se viven y los logra representar de una manera muy, muy explícita y muy vívida. Y también pues del cine un poco más comercial en español, Voces, que es una película, si mal no recuerdo, de terror, que también logra representar varias cosas y varios aspectos culturales que no se viven necesariamente aquí. ¿Qué les gustaría que pase con el centro de estudiantes, con esta representación en el futuro? ¿Qué desean? Quisiéramos, digamos, con este proceso de representación que nosotros llevamos a cabo, primero es el legado. Nosotros tenemos bien presente el legado, es decir, sabemos de la importancia que tiene la representación no solo a nivel, digamos, académico, sino como es una figura que permite de pronto como guiar o mediar ciertos procesos acá dentro del programa. Entonces ese proceso del legado, es decir, que cuando ya no estemos, digamos, habitando la universidad en la cotidianidad, puedan otras personas asumir esa tarea, digamos, desde una posición de voluntad que les guste y ese queremos para que no se pierda obviamente a largo plazo, sino que sea un proceso que tenga continuidad. Y segundo, como que tener más voz o incidencia sobre las decisiones que pasan acá, porque en últimas somos nosotros como estudiantes condensados, agrupados, hablando, tejiendo, dialogando y como proponiendo. Entonces, como que esas propuestas pudieran tener como mayor receptividad o mayor vinculación en objetivos o ya en una parte más específica como puede ser la malla curricular o ideas o propuestas a largo plazo que se piensa el programa. Mayor impacto. ¿Y vos, Jorge? Complementando un poco lo que dice Brian, sí, metiéndome por el lado del legado, nos parece súper importante, ya que pues nosotros tenemos esto movido, no solamente nosotros dos, sino un grupo de personas que nos acompaña y los mismos estudiantes. Pero si
no hay alguien que lo vuelva a asumir, no hay alguien que se vuelva a lanzar, que vuelva a generar este pensamiento colectivo, pues básicamente lo que nosotros dos hicimos se pierde. Y esa no es la idea, no tanto por el hecho de que lo hayamos hecho nosotros, sino porque nos interesa el bienestar de la comunidad. Y vemos que la figura de representación, saliéndose un poco de la parte académica y yendo un poco más a la parte de estudiantes, es indispensable para que las decisiones que se tomen sean las más acertadas, que sean consensuadas con los estudiantes, ya que al fin y al cabo nosotros somos una parte muy importante que a veces las directivas no nos tienen en cuenta. Y también de que nos gustaría que más adelante, pues si se da otra ocasión de otra entrevista, pues que ya no solamente fuéramos nosotros dos, sino un grupo un poco más organizado, un poco más estructurado de estudiantes como tal, que estén trabajando bastante arduo en esto, ya que al fin y al cabo se nota mucho el amor que le tenemos a la carrera, el amor que le tenemos a las personas, a nuestros espacios, y la necesidad de que estos sigan evolucionando, sigan construyéndose y sigan complementándose. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Evidentemente Jorge y Brian están bien informados de lo que pasa en otros lares y con mallas curriculares en diseño. Ellos tienen ganas de ver cambios en su universidad que pueden reflejar lo que necesita su región, tienen ideas para compartir y una voz que necesita más volumen. Para alguien como yo que viene del diseño participativo, me resulta obvio que tendríamos que darles un rol más grande a los estudiantes partícipes en las reformas curriculares. En muchas universidades donde los investigadores adhieren a los principios del diseño participativo, publican en foros donde el diseño está centrado en las personas o hacen diseño de servicio. Sin embargo, no lo implementan a la hora de pensar en las decisiones estratégicas de su universidad. Muchas veces, ni siquiera consultan a los estudiantes a la hora de crear un curso. Creo que hay mucho más lugar para el codiseño, para las prácticas colaborativas en las universidades. La mayoría de las veces no se les da un rol importante a escuchar a los alumnos, sino que solo se los consulta en algunas reuniones. Espero que esta serie de entrevistas nos invite a pensar que tienen cosas importantes para decirnos, a los que a veces planeamos cursos o incluso tenemos la posibilidad de influenciar en los programas de estudio. Las tenemos que escuchar con atención, invitarlos a formar parte, no solo consultarlos. Queremos realmente abrir procesos de co-creación que puedan ofrecer nuevas miradas y donde ellas se sientan cómodas para criticar y formar nuevas iniciativas. Me la paso tratando de generar más espacios de encuentro con mis escuchas y de tratar de abrir el formato del podcast para que sea un espacio participativo. No es fácil. Por eso pido constantemente que se comuniquen, me cuenten lo que piensan, sugieran listas, recomienden entrevistades, vengan a entrevistar conmigo, etc. El podcast tiene un formato bastante cerrado, pero intentamos abrirlo. Las clases, las currículas de las universidades, los espacios de extensión universitaria también son formatos que podrían abrirse. ¿A quién invitar y en qué momento? Son preguntas que nos hacemos los que participamos de la educación en diseño, tanto formal como la educación informal. ¿A quién no estamos escuchando? Siempre se pueden comunicar conmigo y contarme a quién le estoy haciendo oídos sordos sin querer. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.